cuyas palabras son como golpes de espada. Cuando dice hombres, también se incluye a las mujeres. No vaya a pensar que solo los hombres tienen, sus palabras son como golpes de espada. Oiga, cuando la Biblia habla que son como golpes de espada, ¿qué es un golpe de espada? Es decir, es una herida, o como le conocemos nosotros, un machetazo, pues. Oiga, dice, vuélvele. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Habrá alguno aquí o habrá alguno aquí que sus palabras son muy buenas? Y óigame, que uno, en el caso del cónyuge, sabemos cómo herir a la pareja. ¿Sabe por qué? Porque sabemos dónde se puede doler más. Y ahí le damos. Esto no hay, por supuesto, en otras iglesias, ¿verdad? En otras iglesias. Ahora bien, pero mire lo que termina diciendo el texto. Más la lengua de los sabios es medicina. Interesante, ¿no? O sea que mientras unos hieren, hay otros que curan. Pregúntale que tiene ¿cuáles eres tú? ¿Aló? ¿Están aquí todavía? ¿De cuáles eres? De los que dan machetazos, dan sablazos. Déjame ver. O de los que curan. Ahora bien, dice que la lengua de los sabios es medicina. O sea que la lengua puede herir, pero también puede curar. Pero no es la misma lengua, es otra lengua. Porque la lengua de los sabios no hiere, lo que cura. Ahora bien, quiero referirme a lo que le pasó a Pablo y Silas. Ellos recibieron heridas, pero físicas. Pero no vaya a creer que solo física, también en su ministerio recibieron heridas emocionales. Pero hoy me quiero enfocar precisamente en lo que le pasó a Pablo y a Silas. Fíjense, hermanos, que caminar en la voluntad de Dios no siempre es algo agradable. Porque encontramos nosotros en la Escritura que el Espíritu Santo no les permitió predicar en dos lugares. Y entonces, mientras ellos iban camino a Macedonia, tuvieron que pasar por Filipos. Y dice la palabra de Dios que una de esas primeras personas que se convirtió ahí fue Lidia, una mujer que vendía púrpura, una mujer de dinero. Fue de las primeras personas que se convirtió al Señor. Pero luego va a encontrar esto que leemos a continuación, siempre capítulo 16 de Hechos, versículo 16. Mire lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Óigame, todo lo que tiene que ver con eso de adivinación, ocultismo, que ayuda, que cura, que todas esas cosas que hoy hasta los periódicos los anuncian abiertamente. Ahí usted ve grandes páginas completas que curan el alma, que hacen, que amarran, que sueltan, que todas esas cosas es diabólico. Y oiga bien, esta muchacha era una divina. ¿Pero por qué? Tenía un espíritu. Las personas se pueden asustar. Yo no sé si alguien de aquí, ¿verdad? Antes de ser creyente, por supuesto, fue a un lugar de eso. Mire, me dijo mi nombre. Que los demonios conocen los nombres de las personas, amado. Ahora, pero mire lo que dice ahí, versículo 17. Bueno, dice ahí, la cual daba, siempre el 16, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea que allí, amado, esto era un negocio. Una persona, amados, era, pero ella tenía a alguien, ¿verdad?, que manejaba el negocio.
Y le pagaban a ella, mira, cierta parte y ahí se quedaban ellos con los demás, ¿no? Pero mire, versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros 2 veces, daba voces, más bien dicho, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿cómo es posible que esta muchacha endemoniada o que tenía ese espíritu de adivinación les predicaba a los demás: miren, estos hombres son los que tienen? ¿Cómo es posible? Cualquier persona puede ser engañada por el enemigo. Pero el apóstol Pablo tenía discernimiento de espíritus. Y mire lo que dice el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. O sea que no fue un solo día, sino que ahí iba detrás diciendo: mire, estos hombres los anuncian, ¿verdad?, el camino de la salvación. Entonces dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesús es poder? Oiga, amados, Jesucristo dijo que en el nombre de Él podíamos echar fuera demonios. Y eso lo hemos visto nosotros, y lo hemos hecho también. Ahora, pero en este caso, note que le da la orden que ese espíritu saliera y obedeció. Es que ¿sabe qué? Los demonios obedecen al nombre del Señor. Definitivamente. Versículo 19. Pero viendo, oiga, sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué pasó? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Una vez una hermana dice: no, y ahí va el apóstol Pablo con su esposa Silas, diciendo. Pero no, Silas era un hombre, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice acá. Dice ahí, versículo 20. Ir y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Oigan, amados, mire, esa era una calumnia, porque ellos nos estaban enseñando otra cosa. Estaban disgustados porque le sacaron el espíritu a la divina. Entonces inventaron algo para que metieran preso a Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Ve el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Qué le parece? Oigan, amados, mire, si alguien tiene una capa, tiene ropa, por lo menos le apacigua, ¿verdad? Le amortigua un poquito. Y oiga, era varas, con varas. Yo no sé si alguna mamá de aquí le dio como un garrote a su hijo, ¿eh? Esas cosas, con el palo de la escoba. Ese vara. Entonces no te dice que los azotan con vara, pero le quitaron la ropa primero. Déjale dar desnudo. Y mire, y versículo 23. Después de haberles azotado, ¿cuánto le azotaron? Mucho. ¿Qué le parece, amado? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Cepo era una cosa que amordazaban los pies. Ahora bien, imagínense, amados, lo que ellos sufrieron por causa de hacer la voluntad de Dios. Quiero decirle que no siempre hacer la voluntad de Dios es agradable. Porque algunas personas pueden decir: mira, si yo pudiera la voluntad de Dios, ¿por qué pasa esto? Y si yo pudiera la voluntad de Dios, ¿por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué? Porque si yo sirvo a Dios y hago esto, ¿por qué me pasa esto? Oigan, amados, ellos estaban obedeciendo al Espíritu. Sin embargo, lo que sucede fue algo desagradable para Pablo y para Silas. De tal manera que ganan a una mujer, luego, amados,
los meten presos por echar fuera un demonio o un espíritu de adivinación, y mire, los azotan con varas y luego los meten a la cárcel. ¿Cuánto hemos sufrido nosotros por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto en verdad estamos dispuestos nosotros para decir, sea lo que sea, yo sirvo a Dios, sigo a Dios? Pero con pequeñas cosas, a veces nos desanimamos y tiramos todo. Pero una cosa, aquí vemos la intervención de Dios. Mire el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hermanos, ¿cuántos cantan y adoran a Dios en medio de la prueba? Oiga, con sus espaldas todas heridas, a medianoche, ¿qué hacían? ¿Verdad que no dice ahí reclamándole a Dios? No, dice, amados, que a medianoche, oiga, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Yo creo que ellos se congregaban en tabernáculo de restauración. Eran personas que alababan a Dios, no importaba. No importaba cómo se sentían. Ellos alababan a Dios. Yo creo que cantaban aquella alabanza que dice, oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba. Amados, ¿cuántos en verdad alabamos en la prueba? Es que esta es una lección que nos da, amados, que en medio de la prueba, saber alabar a Dios. Pero mire lo que pasa cuando alguien, en vez de reclamar, adora a Dios, alaba a Dios. Vemos lo que dice versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y en el instante se abrieron todas las puertas. Óigame bien, las alabanzas, la adoración a Dios, la oración al Señor, abre puertas, amados. A veces queremos que las puertas se abran, pero ni oramos ni alabamos. Aquí nos enseña que la oración y la alabanza a Dios es capaz de abrir puertas. Así que usted ya sabe la clave, cómo podemos, amados, tener puertas abiertas. Entonces dice, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué le parece? No solo abre puertas, también las cadenas son rotas cuando la persona adora, cuando la persona alaba a Dios, en medio de la prueba. Ahora, mire, amados, lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La pregunta es, ¿por qué se quería matar? Es que, hermanos, él era un oficial romano. Y los romanos, es decir, el carcelero era responsable de los que estaban ahí. Y si se le escapaban, le tocaba la muerte. Entonces dijo antes que me maten, mejor me mato yo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Pero vea usted lo que sigue en el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oye, mi amado, eso es lo que Dios espera de cada hombre y cada mujer. Que venga delante de Dios y diga, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque muchas personas lo que menos piensan es en la salvación. Piensan en su vida presente, pero no piensan qué va a pasar después de su muerte. Y aquí vinieron, oiga, este carcelero viene y cayó de rodillas y dijo, señores, ¿qué debo ser salvo? ¿Sabe por qué? Él sabía que ellos eran siervos del Señor. Y mire, amados, dice el versículo 30, y
dice el 30, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Óigame, esto le fue dicho a ese carcelero en ese momento, pero tiene aplicación para nosotros. Es decir, la palabra de Dios tiene aplicación para todos los tiempos. Y por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, usted ha creído en Cristo Jesús, usted puede reclamar esa palabra. Señor, que toda mi casa sea salva también. ¿Por qué? Porque es una promesa. Entonces eso, óigame, mire la palabra que recibieron. Entonces, versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y oiga, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué dice? Les lavó las heridas. ¿Qué le parece? Oiga, el mismo carcelero se encargó de lavarles las heridas. Y es que, amados, si las heridas no se tratan, eso es peligroso. ¿Sí o no? Ya sea si son físicas, pero también si son heridas emocionales. Si no se trata, eso corre el riesgo de gangrena y cualquier otra cosa más. Y mire, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí no dice cuántos eran que vivían en la casa, pero cuando dice todos los suyos, a lo mejor era un buen grupo que vivía en esa casa. Entonces note, ¿cuál es el propósito de Dios? Que esta familia fuese salva. Pero ¿quién tuvo que pagar? Pablo y Silas tuvieron que aguantar. Y es que, amados, como digo, hacer la voluntad de Dios no siempre es agradable. Y en este caso vemos que Dios tenía un propósito para esa familia, como para Lidia, que es uno de las primeras personas que se convirtió ahí en Filipos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire dos detalles importantes. Este mismo carcelero lo lleva a la casa a Pablo y a Silas y les pone de cenar. ¿Qué le parece? Y además, oiga, dice al final de ese versículo, y dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuántos se alegran por haberle creído al Señor, amados? Entonces es importante que podamos ver acá cómo hay cosas que pasan y que uno, por alguna razón, Dios quiere que tomemos ejemplo de ellos. Porque hay creyentes que con pequeñas cosas nos quejamos y le reclamamos y le decimos a Dios, porque a mí, si yo me congrego, yo sirvo, yo hago esto, y mira lo que... Ese es un problema. La queja es algo que nunca le va a ayudar a un creyente. Porque tenemos que aprender, amados, a dar gracias en todo, como dice la palabra de Dios. Pero óigame, amados, no vaya a pensar que ya quedó libre Pablo y Silas. No, ellos tuvieron que volver a la cárcel. Pero óigame, cuando Dios comienza una obra, la termina. Vea el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Mire, amado, cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo. ¡Hey, gloria a Dios, ya estamos libres! Pero que mire lo que hace apóstol Pablo. ¿Cómo es eso? Hoy nos quieren dejar libres así como que si nada pasó. Y mire cómo estamos. Mire cómo estamos. Y mire cómo pasamos la noche en la cárcel. Entonces es importante saber que realmente, amados, en cualquier prueba Dios se glorifica si aprendemos a creer y esperar en Él. Y aquí, amados, si Dios hizo una obra, la iba a hacer completa. Entonces Pablo dice, así que nosotros no nos vamos de aquí. ¿Qué le parece?
aquí nos quedamos en el Sacot. Dijo, y no nos vamos. Y mira, amados, vea lo que dice el versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Como que dicen, miren, nos han metido en un lío aquí, va. Porque Pablo tenía ciudadanía romana, o sea, él tenía doble nacionalidad. Entonces, se asustaron. Y miren el versículo 39. Y viniendo les rogaron. Como que dicen, mire, por favor, salgan de la cárcel, hombre, no estén ahí, nos van a afectar a nosotros. Oiga, les rogaron para que salieran de la cárcel. ¿Qué le parece? Oiga, amado, y mire, dice, le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora, es interesante, como estamos hablando, el título es heridos. Estas personas se fueron heridas de la espalda por esa leñateada que le dieron. Sin embargo, fue por hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, mire, amados, hay un hombre que son de las personas que hemos hablado mucho aquí en la Escritura, José. Este hombre fue herido no físicamente, sino en su alma. Usted conoce la historia de cómo dice la Escritura que los hermanos lo odiaron, lo quisieron matar, lo metieron en una cisterna y de último lo vendieron. Entonces este hombre pasó situaciones difíciles que en verdad era un proceso que Dios tenía, pero él se mantuvo en la voluntad de Dios. La cuestión, amados, que Dios tenía un propósito para él, pero él tenía que aprender a superar cualquier circunstancia en la cual vivió. Y una de las cosas que encontramos en la Escritura es que él pudo superar todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dice la Escritura que Dios estaba con él donde quiera que estaba. Y es que, amados, en medio de la prueba Dios no nos abandona. En la tribulación Dios está allí. Entonces dice la Biblia pues que Dios estaba con él. Pero también este hombre fue un administrador de bienes. Administró los bienes de Potifar porque a él encargó, amados, la mayordomía. Pero otra de las cosas importantes, cómo Dios lo sacó de ahí y lo puso a un nivel alto, fue que él tuvo la capacidad de gestionar las heridas. ¿A qué me refiero? Que él tuvo la capacidad de perdonar a sus hermanos que lo habían vendido. Pero, amados, no solo le afectaron la vida a sus hermanos. Aunque la Biblia no dice, este hombre tuvo también la capacidad de perdonar a la esposa de Potifar, que por la lengua de ella fue preso. Vea usted, entonces de seguro también tuvo que aprender a perdonarle, porque había dicho, mire, yo estoy en la voluntad de Dios, y por hacer la voluntad de Dios fue preso. Pero también, amados, no solo de seguro perdonó a esta mujer, también tuvo que perdonar al copero. Porque, óigame, él le dijo al copero que lo iban a elevar a su puesto nuevamente, pero le dijo, mira, acuérdate, cuando estés delante del rey, dile, ¿verdad?, de mí. ¿Y sabe qué? El copero se olvidó. Se olvidó de él. Y hasta después de como de 2 años después, el copero, si allá está uno, ¿verdad? Y es que, amados, Dios a veces, bueno, no es a veces, Dios no necesita ayuda de nosotros. Hay cosas que Él las mueve. Cuando a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, cometemos burradas. Y entonces, óigame, este hombre, hablando de José, aprendió a liberarse de esas heridas emocionales, porque una vida muy dura. Y usted sabe cómo la Escritura dice que él
cuando sus hermanos pensaban que él los se iba a vengar de ellos, la Biblia dice que él les perdonó. Es más, los bendijo, les ayudó. Usted conoce la historia. Y por eso Dios lo levantó. Entonces, amado, cuando una persona, fíjese bien, entierra las heridas emocionales, permitiendo que se conviertan en una amargura total, entonces afectan su vida. ¿Por qué cree que hay personas amargadas? Porque dice, es que me han traicionado, me han herido, me han hecho, ¿qué? Cuando Dios nos manda a vivir en libertad y a no guardar amarguras en nuestro corazón, mire lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Mire lo que dice Efesios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Óyeme, amados, ¿de dónde viene la amargura? ¿Por qué nos amargamos? Por esas heridas, ya sea del cónyuge, hijos, de padres, familiares. Hay cosas, amados, que se marcan en la persona. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que hay heridas que pueden pasar años sin curarse. Esos tienen diabetes espiritual. No se curan. Y siempre, ay, que mire, que me hizo. Y otra vez, ay, esta. Y aparentemente, todo está bien. Pero, no. Ay, no me toques ahí. Hay gente, si usted es de las personas que cuando recuerda, se le pone lloroso los ojos, es que tiene heridas que no han sido sanadas. Ah, que eso. Este me hizo esto, esta me dijo esto, esta me hizo. Y esas heridas perturban. Esas heridas, amados, afectan, oigan, de tal manera que la persona puede volver amargada, enojada o enojado. Tiene ira interior. Porque dice, como quisiera agarrarlo del buches, desgraciado. Entonces, ¿por qué? Porque eso que lleva uno dentro son por las heridas que nos han hecho. Y por eso el apóstol Pablo dice, quítese de vosotros toda ira, amargura, enojo, gritería, maledicencia. Entonces, y dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, note, es importante aprender a perdonar para ser curados. Si no, es imposible, amado. Ahora, ¿por quiénes somos heridos? Primeramente, por otros. Si yo le digo en esta mañana, levante la mano, ¿quiénes fueron heridos por otros? Quizás la mayoría levantaría las manos. Entonces, todos sufrimos heridas emocionales. Pues vivimos en un mundo caído, como le dije al inicio. La gente dice palabras hirientes, ya sea sin pensar o lo hacen adrede. Dios, amados, realmente sabe cuando una persona vive con eso, con ese dolor, esas heridas. Pero también, amados, eso trae daños tremendos que pueden ser irreparables. No podemos evitar ser heridos. Nadie aquí puede evitar ser herido. Nadie. La situación es, ¿qué va a hacer usted con esa herida? No podemos evitar que nos hieran. Es imposible. Yo he oído incluso cómo madres maldicen a sus hijos. Y esas heridas, amados, marcan para siempre a una persona. Eso es grave maldecir a alguien. Entonces somos heridos por otros, pero también por el diablo. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero, amados, el diablo puede herir a las personas. Oiga, pero hay gente que no necesita al diablo para ser herido. Ellos mismos se hieren. Ellos mismos se hieren. Y eso sí es un problema.
Hace muchos años conocí a una persona, yo estaba muy cipote, pero eso me marcó. Porque había un hombre que cuando tomaba se ponía mero loco. Y un día le dice a mi mamá, mire, ¿quiere ver que me dé un machetazo? Napoleón se llamaba el fulano, hasta el nombre me recuerdo. Y mire, agarra el cuerpo, aquí se dio, mire, en esta parte. Óigame, le quedó chele ahí porque le entró en el hueso, porque estaba tomado. Y después le dice, mire, no tiene una aguja ahí. Él mismo se cosió, hermano. ¿Qué le parece? Él se cosió. Al siguiente día, digo, ¿quiere ver que me saque 1 litro de sangre? Le dice. Y se aprieta y estaba la herida y sale el chorro. No le digo. Amado, por eso le digo, hay a veces, amados, nosotros nos herimos. Yo no sé, algunos se han herido aquí. O ellos mismos, pero no necesitan al diablo para que se hieran. Pero hay gente que es herida por servir a Dios o por hacer la voluntad de Dios. Y este es el caso de Pablo y Silas. Es el caso también de José. Y es el caso de muchos otros hombres de Dios. Mire, amados, lo que dice Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Sabía usted que Jesucristo fue herido también? Bueno, hay un amén por lo menos. Pero sí le digo que Jesucristo fue herido. Y él le dijo, mire, esta noche se van a escandalizar porque la escritura dice, heriré al pastor, hablando de Jesucristo. Y óigame, Jesús llevó las peores heridas. Pero realmente son bienaventurados los que son heridos por hacer la voluntad de Dios. Y las heridas son un señal de rompimiento. Amados, Jesucristo fue herido para que nosotros recibiéramos sanidad también. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Fue herido, sí o no? Versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones. Oiga, mi amado, el que fue herido, hablando de Jesús, tiene la capacidad para sanar a los heridos también. Bueno, yo pensé que me iba a entender lo que le quise decir. Pero óigame, Jesús fue herido, amado, no solo por llevar nuestros pecados o enfermedades. Él fue herido para traernos sanidad a nosotros, a nuestra alma. Y mire lo que sigue diciendo. Versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Oye, mi amado, Jesús fue herido, él fue traspasado, sus manos, sus pies, su costado, para que nosotros recibiéramos sanidad. Ahora bien, mire lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Diga si no, Jesucristo no vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué se refiere? A las heridas del alma. Oye, mi amado, Jesús a eso vino. Entre las cosas por las cuales Jesús vino es a sanar a los que están heridos en su alma. Óigame, no hay mejor psicólogo que Jesucristo. Él vino y óigame, Él entiende el dolor de las personas. Mire, amados, luego dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que, amados, no vaya a decir que no tenemos todo a disposición nosotros. Dios lo ha hecho. Y quiero ir concluyendo. Consecuencias de las heridas no sanadas. Primero, emociones
dañinas. La sanidad viene con el perdón, hermanos. Pero si no nos aferramos a las heridas, nos roban el gozo y el contentamiento. ¿Hace cuánto perdió el gozo usted y el contentamiento? Si en su casa usted no ríe, solo ríe con sus amigos, o familia allá, o qué sé yo, en el trabajo, qué sé yo, pero en su casa no ríe, es porque usted está herido. O herida. Como decía mi mamá, solo empurrado pasa. ¿Y esta qué le pasa a vos? ¿Estás herido? Y es que, amados, nadie que esté herido sonríe. No, los heridos lloran porque les duele mucho. Óigame, cuando una persona no ha perdonado, como le dije, el enemigo le roba el gozo, el contentamiento, y es reemplazado por la amargura, la ira y el resentimiento. Es decir, que bloqueamos las emociones buenas y no podemos amar o aceptar el amor de otros ni el de Dios. ¿Y qué hace? Nos amargamos. Eso es lo primero. Lo segundo, deteriora nuestra comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo que nosotros teníamos que perdonar a quienes también nos han ofendido. Y Jesús no lo dijo solo una vez, lo dijo muchas veces. Y no dijo 7, sino 70 veces 7, que ahí habla de una vida continua de perdón, para no cargarse y no ser afectados. El problema es que no queremos perdonar. No se puede vivir en pecado y estar bien con el Señor. Y por eso que hay personas que sienten que sus oraciones son inútiles, que su amor por Jesucristo se va enfriando, su gratitud se irá secando y se sentirá vacío al adorar, porque tiene falta de perdón. También deteriora nuestra relación con otros. Una persona que ha sido herida, es difícil, amados, relacionarse también con otros. No podemos esconder para siempre la amargura, el resentimiento y la hostilidad hacia nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y hermanos en la fe. Estas malas actitudes envenenan nuestras relaciones y dañan nuestra salud. Y también el perdón. Dios entonces nos ordena que para ser sanados es necesario perdonar. ¿Sabe que Jesucristo fue alguien que fue herido físicamente, pero también emocionalmente? ¿Sabe por qué? A él le dijeron, amados, que él era hijo de fornicación. O sea que no era un hijo legítimo. Pero ellos no sabían de qué estaban hablando. Porque María se suponía, según la vista de ellos, había salido embarazada antes de casarse, solo con promesa. Entonces dijeron que era hijo de fornicación. Su pueblo lo rechazó. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero no solo eso, sino que lo matan, lo sacrifican. ¿Y sabe qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no permitió que la amargura se apoderara de él. El resentimiento, no. Entonces es necesario, para liberarse es necesario perdonar. Mire, ¿cómo cree que se sanó su corazón por esas heridas, José? Él perdonó a sus hermanos y después les hizo bien. Qué duro es hacer bien a quienes nos hacen mal, hermano. Porque uno a quien le hace mal quiere darle pedrada. Y entonces note, hasta hijo le puso, a los hijos le puso nombre. Primero el que había hecho olvidar. Y lo otro habló de prosperidad. Entonces, ¿por qué? Porque él fue liberado y por eso Dios lo levantó. Entonces concluyo. Si no sanamos las heridas, permanecerán en nuestra alma a pesar
de todos nuestros intentos por suprimirlas. Usted puede tratar de esconderlo y reír delante. ¿Cómo está? Bien, hermano, todo bien, todo bien. Entonces hay personas que estamos listos a sacarla. Todo bien. Pero allá solos lloramos, nos lamentamos, sentimos tristeza. Digo, es que todo lo que me ha pasado a mí. Es que esto todo lo que me afecta. Entonces, hermanos, al cabo del tiempo se asentarán en nuestra mente, dominarán nuestras emociones y nos esclavizarán si no perdonamos. Así que es más fácil curar las heridas físicas, y eso con medicina natural o química, pero las heridas del alma solo se pueden sanar perdonando de todo corazón y viniendo ante el Señor y diciéndole a Dios, ayúdame, yo no quiero vivir así. Así que yo no sé cuántos en esta mañana están heridos o han herido a otros y usted piensa que no le ha hecho nada a otro. Uno sabe si ha herido a otros y sabe qué tenemos que hacer cuando hemos herido a otro, pedirle perdón. Si le pedimos perdón, esa persona le será más fácil curar sus heridas. Pero es que pedir perdón es de valientes. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta reconocer nuestras fallas. Pensamos que todos los demás cometen fallas, pero yo soy nítido. Yo. Amados, todos fallamos con palabras, con acciones. Pero es necesario entonces, si nosotros hemos herido a alguien, tener la capacidad de decirle, mira, perdóname. Eso es allí donde sus palabras van a ser medicina para esa persona que usted hirió. Porque todos herimos, amado. Aquí no somos palomitas blancas todos. Así que nos han herido, pero también nosotros, ¿va? Así que ¿cuántos ha herido usted? ¿Y cuántas heridas lleva usted ahí escondidas? Y que supuran. Y usted tiene que estarse tratando ahí de esa herida, pero ahí está. No sanan. ¿Está dispuesto usted que el Señor lo sane? Pero el paso tiene que darle usted es perdonar. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia, el Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.